los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco, para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente. Hoy vamos a hablar de los grandes robos a la nación, de los desfalcos, de los mayores escándalos de corrupción en nuestro país, que bien se ha dicho son a entidades públicas, entidades que son tuyas y mías, porque son entidades que se manejan a través de nuestros impuestos, son el patrimonio de la nación. Y cuando se habla de patrimonio de la nación, cualquier colombiano que nazca en este territorio es dueño de todas estas entidades, empresas, infraestructura pública que hay en el país. Por ende, son tuyas y mías. Desfalcos que tienen sus involucrados, que tienen su sinopsis, su génesis, ¿cierto? Que se cuenta sobre su afectación al interior de cada una de estas entidades. Y los involucrados, es decir, las personas, los ladrones, que en la mayoría de los casos pertenecen a las altas directivas. Aquí les vamos a presentar, señoras y señores, los mayores escándalos, los mayores robos, estos infames atracos a la nación. El puesto número 10 lo ocupa el caso de Agroingreso Seguro, un presupuesto destinado a la ejecución, implementación y otorgamiento de subsidios a agricultores colombianos reflejado en apoyos, incentivos y acompañamiento a sus programas agropecuarios y usos agrícolas para mejorar la productividad. Dicho presupuesto nunca llegó a las manos de los campesinos colombianos, pero fue en octubre de 2009 cuando la revista Cambio de Colombia denunció que el programa había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes, prestantes familias del Magdalena y Valle del Cauca. Se conoció, por ejemplo, que una vasta cantidad de tierras que recibieron los subsidios de AIS pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de Valery Domínguez, ¿se acuerdan de ella?, quien fraccionó sus fincas y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley. 400 millones de pesos por cada beneficiario, ¿se imaginan? Solo la familia Dávila Jimeno sumó subsidios por 2.200 millones de pesos. Entre las otras prestantes familias beneficiadas por los subsidios están los Vives la Cotur Dangond y la Cotur Pinedo. Todas estas familias de amplia trayectoria política en el Caribe colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardí de Holguín, prima del exministro del Interior Carlos Holguín Sardí, recibió nada más y nada menos 200 millones de pesos por el mismo concepto. ¿Cuál es el principal involucrado? Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe y precandidato presidencial del Partido Conservador Colombiano, quien fue destituido e inhabilitado por 16 años para ejercer cargos públicos y condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión. El exministro se fugó a los Estados Unidos, donde clama por su libertad por considerar que contra él existe persecución política del gobierno Santos. La empresa de energía de Pereira. En 2008, y dado que la empresa de energía de Pereira fue declarada en quiebra, la administración local, en cabeza de Israel Londoño, llevó a cabo un proceso de capitalización de la empresa de energía de Pereira, en el que Enertolima se quedó con el 49% de la empresa y efectuó un pago por 202.500 millones por las acciones de la electrificadora de Pereira. En ese entonces, la Contraloría General de la Nación determinó que el origen de los dineros con los cuales Enertolima adquirió en 2008 el manejo administrativo y el 49% de la empresa de energía de Pereira
provino del grupo empresarial constituido por la familia Nule, en la cual estructuró una estrategia basada en adquirir las acciones de Enertolima a través de su empresa Capital Energy, para luego adquirir la empresa de energía de Pereira. Además, fue denunciada la repartición de dividendos sin liquidación de deudas y la inversión de dichos recursos públicos en un fondo de valores. El principal involucrado, Israel Londoño, alcalde de Pereira, en el periodo 2008-2011. Comeva EPS. Esta entidad fue denunciada por el desvío de fondos, manejos financieros ilegales y doble contabilidad, lo cual transgredió los derechos en la salud de miles de aportantes y el deterioro sustancial en la prestación del servicio y la sostenibilidad financiera de la entidad. El principal involucrado, Fernando Paneso Serna, gerente general de EPS Comeva. Reficar. Este vergonzoso caso comienza en 2007 durante la construcción de la refinería de Cartagena. La polémica estalló en enero de 2016 luego de la publicación de un reporte de la Contraloría General de la República de Colombia, el cual detalla la extensión del detrimento. Según el reporte, se estima que en ese escándalo están involucrados funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, así como la constructora suiza Glencore y la estadounidense CBI, Chicago Bridge and Iron Company. En 2007, bajo la administración Uribe y con Oscar Iván Zuluaga a la cabeza del Ministerio de la Hacienda, el proyecto Reficar fue entregado a Glencore, a pesar de que la empresa nunca había construido una refinería. Por obvias razones, Glencore fracasaría en la construcción de la refinería en 2009. Luego fue asignado a la estadounidense CBI. Aunque el objetivo de involucrar a CBI era recuperar recursos y tiempo perdido por Glencore, se descubrieron millonarios sobrecostos injustificados por parte de CBI. Asimismo, existía un carrusel de proveedores privados, incluidos 9 proveedores recomendados por CBI. Estos proveedores privados recibieron adiciones presupuestales injustificadas de más del 69% de los valores iniciales contratados. La Contraloría descubriría gran cantidad de irregularidades, robos premeditados, nóminas paralelas, entre otros, que la llevaron a considerar el mayor desfalco en la historia del país. Entre los involucrados aparecen Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Oscar Iván Zuluaga y Alberto Carrasquilla, Tomás González, Amílcar Acosta, Federico Rengifo, Carlos Rodado, Hernán Martínez y Luis Ernesto Mejía, presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez y el gerente de Reficar, Orlando Gabrales. Foncolpuertos. Uno de los mayores escándalos en Colombia fue el de Foncolpuertos, en el que un grupo de personas, entre funcionarios del alto gobierno, empleados públicos y del común, fueron condenadas por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación y concierto para delinquir, ya que cobraban de forma fraudulenta pensiones de la liquidada empresa del Estado Puertos de Colombia, a través de su fondo de pensiones Foncolpuertos. Se cobraron pensiones de más de 25 millones de pesos al mes. En este caso, no solo se ha tratado de recuperar lo perdido, sino que también se busca frenar las 39.495 reclamaciones que están en lista de espera y que, según cifras estimadas, podría sumar entre 1.8 y 2.4 billones de pesos más. El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de Colombia, en el que se destacaron las palabras de la entonces senadora Ingrid Betancourt, acusando a los expresidentes Ernesto Samper y César Gaviria. Incluyó también a los congresistas Marta Catarina Daniels, Fabio Valencia Cosio, José Name Teherán y Francisco Canosa, y al exparlamentario Heine Mogollón, el excontralor David Turbay, y a los exministros de Hacienda Guillermo Perry, Antonio José Ordinola y Antonio Ocampo, al exmagistrado de la Corte Suprema Ramón Zúñiga y varios jueces, así como a la campaña política de Horacio Serpa. Saludcop. Usando estados contables, actas de la junta directiva y la plata que entraba y salía del grupo, la Contraloría determinó que en 1998 iniciaron los desvíos de los parafiscales. Gracias a la bonanza de la salud y a los buenos resultados de la empresa, Saludcop tomó la decisión de ampliar su red de oficinas, clínicas y centros médicos. El problema, como lo indica la entidad de control, es que esto no lo hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando primero de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturado los proveedores y después apropiándose de una muy buena parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad. Entre 1998 y 2010, Saludcop, según el fallo, habría desviado 1.5 billones de pesos para construir, ampliar y dotar sus clínicas y hospitales. El principal involucrado en este desfalco es Carlos Palacino, quien cometió el delito con el concurso de varios integrantes del Consejo Directivo de la EPS. Tengo entendido que las autoridades volvieron a abrir otra vez el proceso contra el señor Palacino.
Carrusel de la contratación. Este sonado caso se da durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas en 2010. La polémica estalló el 25 de junio de dicho año cuando el entonces congresista Gustavo Petro evidenció la negociación de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, ex congresista de la República, al empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa que llevaba su apellido manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en la capital colombiana. En diciembre de 2011, Miguel, Manuel y su primo Guido Nule fueron condenados a 7 años y medio de prisión por el delito de peculado por apropiación. El juez Ignacio Martínez condenó a los hermanos Manuel y Miguel Nule y al primo de estos, Guido Nule, a 89 meses de cárcel por peculado por apropiación. En agosto de 2015, el exalcalde Samuel Moreno fue destituido e inhabilitado por 18 años por la Procuraduría. Pero ese mismo mes, extrañamente, el procurador Alejandro Ordóñez archivó las investigaciones contra 12 concejales de Bogotá, a quienes meses después se les comprobaría su participación en el desfalco. Caprecom. Este gigantesco fraude salió a la luz pública luego de conocerse los resultados de una auditoría con el fin de inspeccionar la situación de la entidad. Se descubrió que Caprecom venía contratando desde el año 2002 con 2 cooperativas de trabajo asociadas llamadas Cooperamos CTA y Coopservicios CTA, cuya misión u objeto era hacer las veces de bolsas de empleos y manejarles todos los trabajadores a la entidad prestadora de salud. El asunto consistía en que dichas cooperativas tenían el control legal para buscar o convocar a los empleados que iban a ingresar a la entidad, seleccionarlos, contratarlos y finalmente pagarles sus honorarios. Esta tercerización se prestaba para realizar nóminas paralelas. La denuncia también contempla fraude con el POSIGA y la contratación irregular con IPS privadas del país. Los principales involucrados son los exdirectores Ana Luisa Fernanda Tovar Pulecio, Carlos Tadeo Giraldo, César Augusto Aristizábal Giraldo, fundador de Cooperamos, y su primo Juan Carlos Giraldo Bernal, fundador de Coopservicios. Estos 3 últimos, para vergüenza nuestra, son caldenses. Y por último, la que parecería se convertirá en la joya de la corona, Odebrecht. Según la acusación presentada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Odebrecht tenía una división especial llamada División de Operaciones Estructuradas, a través de la cual, dice el documento, se pagaron millones de dólares en sobornos durante 15 años cometidos por ejecutivos de alto nivel de la compañía. Era una práctica tan lesiva que se calcula que la ganancia pecuniaria que viene del delito es de 3.336 millones de dólares, una cifra abrumadora producto de utilizar la misma estrategia en Angola, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y sí, Colombia. Sobre el país, la acusación dice que entre 2009 y 2011, Odebrecht habría pagado más de 11 millones de dólares en pagos corruptos con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas. Por ejemplo, la Ruta del Sol tramo 1 y tramo 2. Odebrecht habría recibido beneficios de más de 50 millones de dólares como resultado de esos pagos. La investigación apenas empieza con un confeso exfuncionario de la administración Uribe, un excongresista aliado del parapolítico Mario Uribe, es decir, primo del expresidente Uribe, y varios congresistas y excongresistas de la anterior y actual administración. Ahora sí, señoras y señores, empecemos a preocuparnos. ¿Saben por qué? Porque hay un hueco fiscal, tirando más o menos cuentas, hay un hueco fiscal en Colombia que viene con un periodo histórico de por lo menos unos 20.810.000 millones de pesos. Eso es lo que se han robado estos ladrones del Estado de nuestras entidades públicas. 20 billones con B de bebé. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo vamos a hacer para recuperar esta platica? Lo que nos robaron. Pues sencillo, el gobierno nacional tiene 2 estrategias. La primera de ellas es que a través de sus entes de control pues se capture a estos ladrones y se les obligue a devolver lo robado, lo hurtado. Haciendo más o menos un barrido, un balance de lo que se ha logrado recuperar de estos zampones, claro, con estos favorecimientos del ajuste. Si usted confiesa, le vamos a rebajar un poquito la pena, pero devuelva la plata o parte de lo que se robó, porque pues muchas se habrá gastado usted, señor Ampón. Lo que se ha logrado haciendo este barrio, lo que se ha logrado recuperar, asciende por lo menos a 4 billones de pesos. Eso quiere decir que todavía quedan faltando 16 billones de pesos. La segunda estrategia entonces, señores colombianos, ayúdenos entonces a superar este
chicharrón, a superar esta crisis, estos huecos fiscales que ha dejado o que han dejado estos desfalcos en Colombia. Entonces usted, mi querido televidente, y yo, de nuevo nos metemos la mano al bolsillo y, señor gobierno, tenga pues le ayudamos para que se recupere. ¿Y cómo se recuperan? A través de las reformas tributarias. En la anterior administración, 5 reformas tributarias, es decir, en la administración Uribe. En esta administración vamos en la tercera. Tirando otras cuentas, dejamos estas cuentas acá y sacamos otro papel en blanco. Y empezamos a tirar otra vez cuentas. Dice el ministro Mauricio Cárdenas que por lo menos se espera que con esta reforma tributaria lo que se logre recuperar ascienda por lo menos 7 billones de pesos. Entonces, más o menos, trayendo, digamos, como estos faltantes a esta nueva cuenta, si aquí nos faltaban 16 billones de pesos que falta por recuperar, que es lo del hueco fiscal, aquí nos están diciendo que en una reforma tributaria van a recuperar 7. Eso quiere decir que serían 2 reformas, ¿cierto? Otras 2 reformas las que se requerirían para poder nivelar los gastos fiscales, las arcas financieras en Colombia. Eso quiere decir, señoras y señores, que calculando que si a Juan Manuel Santos le faltan 2 años, esperemos entonces otras 2 reformas tributarias. Así de sencillo y así de doloroso. Señoras y señores, lo que nosotros, con nuestros impuestos, con el sudor de nuestra frente, nos toca aportar para pagar impuestos en Colombia, otros se lo están robando. ¿Y cómo lo están recuperando? A través de las muy famosas reformas tributarias. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente,